Hay un lugar al que no me dejaron llegar. Lo vi. Estaba cada vez más cerca. Y entonces alguien me dijo, con una claridad que no admite interpretaciones, hasta aquí, no puedes pasar de aquí. Y yo entendí que ese lugar al que no pude llegar era real, y que lo que me esperaba allí era más grande que cualquier cosa que yo pudiera contener. Y lo que más me dolió no fue la distancia, fue saber que estaba al alcance, que casi llego, que una parte de mí ya conocía ese lugar, aunque mi mente no pudiera retenerlo completo. Como cuando sueñas con alguien y al despertar solo quedan fragmentos de una emoción que fue más real que cualquier cosa que hayas tocado despierto. Hay un lugar al que no me dejaron llegar. Lo vi. Estaba cada vez más cerca. Y entonces alguien me dijo, con una claridad que no admite interpretaciones, hasta aquí, no puedes pasar de aquí. Y yo entendí que ese lugar al que no pude llegar era real, y que lo que me esperaba allí era más grande que cualquier cosa que yo pudiera contener. Me llamo María Elena, soy enfermera. Llevo 22 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos, y durante 33 minutos dejé de estar aquí. Esto que voy a contarte no me lo inventé, no lo leí en ningún libro, lo viví. Y si estás aquí, si llegaste hasta este video, es porque algo dentro de ti ya sabe que hay más. Algo te está diciendo que prestes atención. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo cambió todo lo que creía, y creo que necesita escucharlo. Antes de seguir, si este canal es nuevo para ti, suscríbete. Yo no soy una voz autorizada por la iglesia, no soy teóloga, no tengo títulos que me respalden. Solo soy una mujer que estuvo del otro lado y que volvió para decirte lo que vi. Y si alguna vez has tenido una experiencia así, o si tienes una pregunta, un miedo, una duda sobre lo que viene después de esta vida, déjame tu comentario abajo. Quiero leerte, quiero saber qué has vivido tú. Empecemos. 33 minutos, así de simple. 33 minutos en los que mi cuerpo estaba en una cama del hospital, conectado a máquinas que respiraban por mí, mientras yo estaba en otro lugar, completamente en otro lugar. Pero antes de llegar a donde fui, necesito contarte lo que pasó antes, porque lo que pasó antes es parte de lo que vine a entender. Yo estaba en mi turno de noche. Era un miércoles, si mal no recuerdo. Un miércoles como cualquier otro. Estaba revisando los signos vitales de un paciente cuando sentí algo extraño en el pecho. No fue un dolor como los que describe la gente. Fue una sensación de vacío, como si algo se estuviera apagando dentro de mí. Pensé que era el agotamiento. Llevaba 12 horas de turno, no había cenado y el café que me había tomado 5 horas antes ya no hacía efecto. Así que me apoyé en la pared del pasillo y respiré hondo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo. Mis colegas me encontraron rápido. Según me contaron después, dejé de respirar en menos de 2 minutos. La arritmia que tuve no dio tiempo a nada. Solo hubo tiempo para el caos. Me intubaron, me desfibrilaron 2 veces y lo que siguió fue una carrera contra un reloj que yo ya no estaba mirando. 33 minutos. Eso fue lo que duró todo. 33 minutos de RCP, de shocks eléctricos, de adrenalina, de manos sobre mi pecho intentando traerme de vuelta. Y mientras eso pasaba, yo estaba en otro lugar. Y lo que vi allí, lo que escuché allí, es lo que necesito contarte ahora. Pero antes de seguir, déjame decirte algo. Lo que voy a contar no lo digo para asustarte. Lo digo porque creo que lo que vi necesita ser dicho. Y porque creo que hay algo en esta historia que va a tocar algo dentro de ti. Algo que quizás llevas mucho tiempo evitando. Suscríbete al canal. Yo no busco fama con esto. Solo quiero que esta historia llegue a quien la necesite. Y si ya estás inscrito, gracias por estar aquí. Esto es para ti. Lo primero que noté al estar del otro lado fue la luz. No es como la luz del sol. No quema,
no deslumbra. Es una luz que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una luz que no proyecta sombras. Una luz que no necesita fuente porque ella misma es la fuente de todo. Y estaba todo a mi alrededor, no como un lugar físico. No había paredes, no había suelo. Era más como un espacio inmenso, pero al mismo tiempo íntimo, como si ese espacio supiera exactamente quién era yo y me conociera desde siempre. Y en medio de esa luz había una presencia. No la vi como se ve a una persona, la sentí y supe quién era. Era Él. No necesito describir cómo lo supe, porque no hay forma de describirlo. No fue una visión, no fue un sueño. Fue un conocimiento que me entró por todas partes, como si me sumergiera en algo que siempre había conocido, pero que había olvidado. Jesús. Y lo primero que hizo fue abordar mis miedos, todos, uno por uno. Yo tenía miedo de morirme. ¿Cómo no tenerlo? Tenía 49 años, un hijo que acababa de empezar la universidad, mis padres que aún vivían, amigos, responsabilidades. Dejé de estar aquí en medio de todo eso y la idea de no volver, de no ver a mi hijo terminar la carrera, de no estar para mis padres si me necesitaban, me aterraba. Y él lo sabía. Lo sabía antes de que yo pudiera decir nada, y me dijo, sin palabras, pero con una claridad absoluta, algo que nunca voy a olvidar. No tengas miedo de morirte. Lo que llamas muerte es solo una puerta. Y detrás de esa puerta no hay vacío, hay vida. Una vida que no tiene fecha de caducidad. Una vida que no depende de que tu corazón siga latiendo. Y conforme me iba diciendo eso, el miedo se iba disolviendo. No fue como cuando alguien te consuela y tú finges creerle. Fue real. El miedo se fue, literalmente, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera sacado de dentro de mí. Después me mostró el segundo miedo. Yo tenía miedo del dolor. Había visto a tantas personas morir en la UCI. Había visto el sufrimiento de pacientes con cáncer terminal, de personas que luchaban por cada respiración, de familias que veían cómo sus seres queridos se consumían poco a poco. Y me preguntaba si morir era así de doloroso, si el proceso de irse era un tormento. Y él me dijo, lo que sufres en el cuerpo cuando se acerca la muerte no es la muerte, es el cuerpo despidiéndose. El alma no sufre así. El alma siente algo diferente. El alma siente liberación. El alma sabe que está llegando a casa. Y me mostró esto. Me mostró lo que siente el alma cuando sale del cuerpo. No fue dolor. Fue como soltar un peso que no sabías que estabas cargando. Fue como quitarte unos zapatos que te apretaban desde hacía años y darte cuenta de que ya podías caminar de verdad. El tercer miedo era más profundo, quizás el más profundo de todos. Tenía miedo de no haber sido suficiente, de no haber sido buena enough, de haber fallado tantas veces, de haber dicho cosas que no debía, de haber pensado mal de personas, de haber elegido mal en momentos que importaban, de haber sido, al final, una de esas personas que no llegan, que no son bastante buenas para lo que viene. Y esto es lo que más me cuesta contar, porque es lo que más me cambió. Él me miró, y en esa mirada no había reproche, no había decepción, no había una lista de mis errores esperando para ser juzgada. Había algo que solo puedo describir como aceptación infinita. No aceptación de mis pecados, eso ya estaba resuelto. Lo que había era aceptación de mí, de María Elena, de cada momento de mi vida, incluyendo los errores. Y me dijo algo que voy a llevar conmigo hasta el día en que me vaya de verdad. La gracia no te falta porque no la merezcas. La gracia te falta porque no la recibes. No porque no esté disponible,
sino porque algo en ti se niega a abrir la mano. El cuarto miedo fue el que más me sorprendió, porque no sabía que lo tenía hasta que lo sentí. Tenía miedo de haber amado mal, de haber amado a las personas equivocadas de la manera equivocada, de haber sido egoísta incluso en mi amor, de haber usado a las personas que amaba como extensiones de mí mismo en lugar de verlas como lo que eran, regalos que no me pertenecían. Mi hijo, mis padres, mis amigas más cercanas, todas personas a las que amé con una intensidad que a veces nublaba la línea entre amor y posesión. Y me preguntaba si ese amor que yo creía puro, en realidad había sido otra forma de cuidarme a mí misma. Jesús me mostró que el amor no se mide por su intensidad, se mide por su libertad. ¿Por cuánto dejas que la persona que amas sea libre de elegir, de crecer, de alejarse si quiere? Y me mostró que mucho de lo que yo llamaba amor era en realidad miedo, miedo a perder, miedo a quedar sola, miedo a que si no me necesitaban, yo dejaba de importar. Pero no me juzgó por eso. Me mostró cómo es el amor verdadero, un amor que no necesita ser correspondido para seguir fluyendo. Un amor que no se agota cuando no recibe, porque descansa en algo que no depende de nadie más. Un amor que es, simplemente, la presencia de Dios funcionando a través de una persona que se atreve a abrirse. Y conforme me mostraba cada uno de estos miedos, algo dentro de mí se iba arreglando. No con cirugía, con algo más parecido a cuando entras en una habitación después de un día largo y te quitas los zapatos, te sientas y respiras. Así se sentía, como llegar a casa después de haber caminado demasiado tiempo con los pies adoloridos. Había un quinto miedo, que no era exactamente mío, era más como un miedo colectivo. Un miedo que había absorbido de tantas familias rotas que había visto pasar por la UCI. El miedo de que la muerte de un ser querido significara el fin de todo. Que no hubiera reencuentro, que no hubiera mañana. Que la última vez que viste a alguien fuera realmente la última vez. Y él me mostró esto también. Me mostró que la muerte no borra, no destruye, solo separa por un tiempo, y que todo lo que empezó con amor en esta vida, termina con amor en la otra, que no se pierde nada, que lo único que se transforma es la forma de estar juntos. Y entonces fue cuando me llevó más adentro, hacia ese lugar que dije al principio, ese lugar al que no me dejaron llegar, el rapto. No lo vi como lo describen los libros. No fue una visión de nubes ni de trompetas. Fue algo más íntimo, más real. Me mostró que hay una ventana que se está cerrando. No porque Dios la esté cerrando, sino porque el tiempo de preparación se está acabando. Hay algo que está pasando ahora mismo en el mundo, algo que yo no tenía dimensión de cuando estaba solo aquí. Y es que esta generación está más cerca del final de lo que cree. Y me mostró por qué la mayoría de los creyentes no van a estar listos. No es porque no crean, no es porque no vayas a la iglesia, no es porque no rece, es por una cosa, una sola cosa. Y cuando lo vi, entendí por qué tantas personas que conozco, personas que aman a Dios, que van a misa cada domingo, que rezan el rosario todos los días, siguen sin sentir esa paz profunda. Siguen con ese vacío que no se llena. Hay un bloqueo. Algo que está entre tú y lo que Dios quiere para ti. Algo que no es pecado en el sentido tradicional. Algo más sutil. Más peligroso porque nadie te advierte de ello. Jesús me lo mostró. Me dijo, lo que está bloqueando a la mayoría de mis creyentes ahora mismo es la incredulidad disfrazada de fe. Es una fe que dice que cree, pero que en la práctica vive como si este mundo fuera el único que hay.
Es una fe que acepta a Dios con los labios, pero que en las decisiones cotidianas actúa como si Dios no existiera. No como ateo, como alguien que simplemente no le cree del todo. Y me dijo más. Me dijo, la mayoría de mis hijos me honran con palabras, pero me contradicen con su estilo de vida. Dicen que me aman, pero eligen cada día cosas que me duelen. No porque sean malas personas, sino porque han aceptado una versión de la fe que no les exige nada. Una fe cómoda, una fe que dice sí, pero que nunca dice hasta aquí. Y eso es lo que bloquea. No el pecado como tal. El pecado todos lo tienen y Dios lo perdona. Lo que bloquea es la tibieza, la fe tibia, la fe que ni hierve ni enfría, la fe que sobrevive pero que no arde. Eso es lo que cierra la ventana. En ese momento quise ir más allá, quise ver más. Quería saber cuándo, quería saber cómo, quería saber todo. Y fue cuando llegué al límite. Hasta aquí me dijeron, no puedes pasar de aquí. Y esa fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo en el más allá. No era miedo de la oscuridad ni del castigo, era un miedo reverente. Era saber que había algo que estaba reservado, algo que mi mente de vuelta aquí no podía contener. Algo tan grande que si me lo hubieran mostrado completo me habría destruido. Lo que vi fueron fragmentos, restos de una revelación que no pudo entrar entera en mi mente, como si me hubieran dado una fotografía de algo inmenso y yo solo pudiera ver un pedazo del marco. Vi personas, vi rostros, gente que conozco y gente que nunca vi. Vi momentos, vi decisiones que están por tomarse. Vi un tiempo que se avecina que no se parece a nada de lo que hemos vivido. Y vi algo que no puedo decir con exactitud, pero que puedo describir como un llamado. Un llamado que está sonando ahora mismo y que la mayoría no está escuchando. Pero lo que más me impactó de esos fragmentos no fue lo que vi, fue lo que sentí. Porque lo que sentí cuando vi esos fragmentos fue una urgencia que no tiene comparación con nada que haya sentido aquí. Era como ver un incendio y saber que la gente dentro del edificio no sabe que está ardiendo. Era así de concreto, así de presente. Había algo que estaba pasando en ese momento exacto, mientras yo estaba suspendida en ese espacio entre aquí y allá. Y ese algo tenía que ver con una decisión que la gente estaba tomando o dejando de tomar. Y la decisión importaba más de lo que nadie sabe. Y en medio de ese fragmento de revelación, entendí algo que no había considerado antes. Que la ventana del rapto no se cierra con un sonido. No hay una última oportunidad dramática. No hay una cuenta regresiva con trompetas. Se cierra en silencio. Se cierra en cada momento en que alguien elige lo conocido sobre lo posible. Se cierra en cada sí que das sin pensar y cada no que dices con miedo. Se cierra tan suavemente que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que ya se cerró hasta que intentan pasar y ya es tarde. Y eso fue lo que me rompió un poco, porque entendí que la mayoría de las personas que amo están cerrando esa ventana sin saberlo, no por maldad, por distracción, por metiendo estar ocupados con lo urgente y perder de vista lo único que importa. Y entonces starte de par más difícil de todo, lo que me costó más trabajo integrar cuando volví. Volví en medio de un caos clínico. Mis colegas habían trabajado en mí durante 33 minutos. 33 minutos de compresiones torácicas. 33 minutos de electricidad en mi pecho. 33 minutos de medicamentos que entraban por mis venas mientras mi cuerpo yacía sin vida. Y cuando desperté, lo primero que sentí no fue confusión. Fue una especie de rabia. No contra nadie. Era una rabia contra la situación. Contra la injusticia de que me hubieran traído de vuelta. Porque mientras estaba allí, en ese lugar, todo tenía sentido.
y aquí, de vuelta, todo se sentía incompleto, como si me hubieran arrancado de golpe de algo que era mío. Lo que nadie te cuenta sobre volver de donde yo volví es lo siguiente, y necesito que escuches esto porque es lo más difícil de todo. Cuando te traen de vuelta después de 33 minutos de muerte clínica, no vuelves limpio, no vuelves renovado. Vuelves con algo que no sabes cómo explicar y que nadie a tu alrededor puede entender. Vuelves con la memoria de un lugar que no tiene palabras y con la rabia de que la puerta se haya cerrado antes de que pudieras entrar. Yo me desperté con las costillas adoloridas, con el pecho en carne viva, con la garganta destrozada por el tubo endotraqueal y con algo dentro que no paraba de decirme: te trajeron de vuelta, pero no te querían aquí. Te querían aquí. Tú no querías estar aquí. Y lloré. No de tristeza, de algo parecido a la nostalgia. Como cuando tienes que dejar un lugar hermoso donde acabas de llegar y sabes que quizás nunca vuelvas. Pero lo que pasó después del llanto fue lo que lo cambió todo. Porque en medio de ese momento de rabia y nostalgia, algo más apareció. No fue un pensamiento, fue una presencia. Y supe que Él estaba ahí, que no me había soltado, que si me habían traído de vuelta no había sido por accidente, que había una razón por la que estaba aquí y no allí. Y esa razón era lo que estaba pasando ahora. Este video, este momento, tú escuchándolo. Y en esa presencia entendí algo que me sanó por dentro. Que la ventana que se estaba cerrando no era la de Dios, era la mía, la de cada persona que está escuchando esto ahora mismo, y que volver no era un castigo, era una misión. Mis colegas pensaron que lloraba de miedo, de alivio por estar viva, y les dejé creer eso porque no tenía forma de explicar lo que realmente pasaba. ¿Cómo le dices a alguien que acaba de salvarte la vida que una parte de ti no quería volver? ¿Cómo le explicas que el lugar al que volviste se siente como el mundo de atrás? Pero conforme pasaron las horas, algo cambió, y ese cambio es lo que me trajo hasta aquí. No volví con un mensaje de condenación. No volví para asustar. Volví con algo que necesito compartir y que quizás necesitas escuchar. Hay una frase, una sola frase que me llevé del otro lado. Una frase que repito cada día desde que volví, y es esta. La ventana no se cierra desde fuera, se cierra desde dentro. Lo que bloquea tu rapto no es algo que Dios te esté negando. No es un castigo que viene, no es una condena que se acerca. Es algo que tú estás eligiendo, cada día, con cada decisión, con cada momento en que eliges lo cómodo sobre lo correcto, con cada vez que dices sí a tu carne y no a tu espíritu. Eso es lo que cierra la puerta, no Dios. Tú. Y la buena noticia, la razón por la que estoy aquí contándote esto, en lugar de guardármelo para mí, es que lo que se cierra desde dentro se puede abrir desde dentro. Tú puedes abrirla, hoy, ahora mismo. No necesitas ser perfecto, no necesitas dejar de pecar para siempre, no necesitas convertirte en alguien que no eres. Solo necesitas una cosa. Una sola cosa. Necesitas decidir de una vez y en serio que quieres saber la verdad, que quieres que tu fe sea real, que quieres dejar de jugar a ser creyente y empezar a ser creyente de verdad. No por obligación, no por miedo, por amor. Y si haces eso, si hoy tomas esa decisión, la ventana se abre. No desde fuera, desde dentro. Yo no sé cuándo va a ser. No sé si mañana, si en un año, si en 10 años. No sé si voy a estar aquí cuando pase o si ya me habré ido.
pero sé algo con una certeza que no tenía antes de morir. Sé que lo que viene es real. Sé que Jesús es real. Sé que hay un lugar al que podemos ir si dejamos de bloqueárnoslo a nosotros mismos. Y sé que la mayoría de los creyentes que conozco no van a llegar, porque están demasiado ocupados siendo cristianos de nombre. No quiero que seas uno de ellos. Por eso estoy aquí. Por eso volví. No para darte miedo, para darte esta frase, para que la repitas cada vez que sientas que la ventana se está cerrando, para que la memorices, para que la uses en los días difíciles. La ventana no se cierra desde fuera, se cierra desde dentro. Y ahora te toca a ti. Déjame tu comentario abajo. Cuéntame qué piensas sobre esto. Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, si has sentido esa llamada de la que hablo, si tienes un miedo que todavía no has podido resolver. Quizás tu historia le sirve a alguien que está viendo esto y que necesita saber que no estás solo. Y si este video te habló, si sientes que necesitabas escucharlo, compártelo. No para que me den views a mí, para que llegue a alguien que está pasando por algo que tú ya pasaste y que sabe de qué estoy hablando. Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y sobre todo, no olvides lo que viniste a buscar aquí. La ventana se está cerrando, pero todavía no se ha cerrado del todo. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo.